Hola amada hermana, muy buenos días. Hoy es un gusto poder compartir este tiempo contigo para tomar un estudio más de mujeres. Estos estudios, amada hermana, tienen el propósito de que nuestra vida siga siendo edificada, de que en cada momento podamos tener alimento que nutra nuestro espíritu y nos haga crecer en ese carácter que Dios quiere que formemos en nuestra vida. El tema del día de hoy es 5 errores comunes que cometemos las mujeres. Pero lo más importante de esto es saber que hoy Dios nos instruye y nos ayuda a enmendar esos errores que tal vez hemos cometido muchas de nosotras. Te pido que cierres tus ojos, inclines tu rostro y me acompañes en esta oración. Padre de misericordia, hoy ponemos en ti nuestras vidas, ponemos en ti este tiempo de estudio, rogándote, Señor, que tomes el control y que a través de esta palabra, Señor, tú instruyas los corazones de las amadas mujeres de este grupo. Gracias te doy por la vida de cada una de ellas y porque han dispuesto este tiempo para escucharte. Bendice esta semana, Señor, y llénanos de tu gracia y de tu favor donde quiera que estemos, con las personas con las que convivimos en nuestro día a día, y ayúdanos, Señor, a ser esas mujeres virtuosas que tú quieres que seamos. Ponemos en tus manos este tiempo de estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermana, como te decía, hoy vamos a hablar de 5 errores comunes que cometemos las mujeres. No es un secreto que la vida cristiana y nuestras relaciones personales con nuestro esposo, hijos, compañeros de trabajo requieren de un trabajo constante, de un esfuerzo. Nuestro reto es que Dios ya nos dejó un manual de instrucciones, un manual que describe estrategias e ingredientes necesarios para tener una vida llena de éxito, llena de victoria. Tal vez en el mundo hemos escuchado que no hay manuales para ser papá, no hay manuales para ser esposas, no hay manuales para ser el mejor empleado. Sin embargo, Dios ya nos dio ese manual y hoy nuestro reto es poder conocerlo más a fondo y poder aplicarlo en nuestra vida. Seguramente también hemos escuchado decir que de los errores se aprende. Dios, en su perfecto amor, nos dejó advertencias e historias bíblicas que nos dan cuenta de los errores que cometemos, a fin de que los podamos evitar. Acompáñame a leer lo que nos dice Santiago 3:2. En esta carta del apóstol Santiago, capítulo 3, versículo 2, podemos leer: Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Dios sabe que como humanos, como mujeres y en la naturaleza caída en la que nos encontramos, pues muchas veces vamos a ofender, pero lo importante es que podamos reconocer esas ofensas y podamos hacer algo para cambiarlas. Dios anhela que nosotras nos sigamos perfeccionando y para eso pues nos dejó escrita su palabra, como lo dice en Romanos 15:4 y en 1 Corintios 10:11. Acompáñame a leerlos, por favor. Romanos 15:4 dice así: Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces no importa si hoy hemos cometido muchos errores, si hoy nos hemos equivocado una y otra vez, hay esperanza, pero tenemos que aprender de las cosas que Dios ya nos dejó escritas. Y en 1 Corintios 10:11 dice así: Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, hoy, cada vez que nos ponemos en contacto con la palabra, con las historias bíblicas, una de las formas o métodos también de estudiar la palabra es encontrar aquellos errores, aquellos pecados que se nos muestran a lo largo de la Escritura, para poder evitarlos, para poder quitar de nuestra vida esas conductas y esas acciones que están errando en el blanco, que no nos están dejando llegar
a la meta que Dios ya ha trazado, al propósito que Dios ya ha puesto en nuestras vidas. Hoy te quiero hablar de 5 errores que cometemos en nuestras relaciones, ya sea con Dios, con nuestro esposo, con nuestros hijos, a veces en nuestro trabajo. Un primer error es retrasar nuestra felicidad. Recordemos que Dios anhela que nosotros seamos plenas, que seamos bienaventuradas, que seamos felices. Dios quiere vernos bien. Sin embargo, muchas veces nosotras decidimos retrasar esas promesas, retrasar esa felicidad, cuando en nuestra mente y en nuestra boca hay cosas como: yo seré más feliz cuando me cambie de casa, cuando tenga este coche, cuando mi hijo tenga una carrera, estaré mejor cuando me den un ascenso en mi trabajo, o cuando me cambien de jefe o de área, o cuando suceda esto. Y muchas veces nos la pasamos esperando cuando esto suceda, cuando aquello pase, entonces voy a estar bien, entonces voy a ser feliz. Cuando Dios nos dice que disfrutemos el día a día, que disfrutemos cada despertar, que aprendamos a contentarnos con lo que Dios ya nos dio hoy. Un enfoque mejor es aceptar que cualquiera que sea en la situación que nos encontremos, aunque haya periodos en los que tengamos menos problemas y otros en los que experimentemos más circunstancias difíciles, sepamos que esos obstáculos son una oportunidad para fortalecernos, y que si aceptamos el aquí y el ahora y trabajamos en ello de acuerdo a la voluntad de Dios, empezaremos a ser felices, sin importar nuestras circunstancias actuales. Hay 2 versículos en la carta de los Filipenses, que nos hablan justamente de este sentir que tenía el apóstol Pablo. Recordemos que pues él fue un apóstol muy sufrido y pasó por muchas situaciones y circunstancias difíciles en su vida: ser perseguido, el encarcelamiento, la difamación que había en su nombre. Y sin embargo, a pesar de todas esas circunstancias, él reconocía esta verdad en su vida, que él no podía esperar a que las circunstancias mejoraran para ser feliz. Él decidió, con la ayuda de Dios, ser feliz sin importar las circunstancias. Acompáñame a leer estos 2 versículos en Filipenses 4. Vamos a leer Filipenses 4, 4 y 11. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Qué hermosos estos 2 versículos, ¿no? Que nosotras podamos decir hoy en nuestra vida, que podamos levantarnos, abrir nuestros ojos cada mañana y poder decir: hoy me voy a gozar, hoy voy a ser feliz en el Señor. Y decirnos nuevamente: hoy voy a ser feliz, voy a estar contenta, voy a estar gozosa. ¿Por qué? Porque he aprendido, como decía Pablo, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Otro error que generalmente cometemos como mujeres es ignorar o ser indiferente ante los problemas que se nos presentan. Es entendible que a veces no queremos provocar mayores dificultades al hablar de un tema cuando las cosas no están bien, o tal vez esquivamos alguna conversación cuando hay una relación delicada, o no queremos arriesgarnos a ser lastimadas o a que las cosas se pongan peor. Pero negar los problemas y no hacer nada con ellos, no tomar cartas en el asunto, puede hacer que las cosas se pongan peor. Claro, Dios nos instruye a que encontremos el momento adecuado para hablar de esas situaciones, pero no tenemos excusa para evitar de ellos. Tal vez recordarás esta historia en donde Jonás huyó de la instrucción que Dios le dio, siendo desobediente. Muchas veces nosotras actuamos como Jonás. Dios ya nos dio una instrucción y nos vamos hacia el otro lado, huyendo de esa situación, no queriendo enfrentar los problemas que tenemos. Y pues tal vez a veces creemos que no va a haber ese tiempo perfecto cuando algo difícil o cuando hay alguna situación que queremos platicar, pero hoy
Recordemos que antes de poder platicar cualquier situación, nuestra mejor arma es orar. Orar para que Dios tome el control de esas pláticas, de esas situaciones que debemos de afrontar, a veces con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo. Jeremías, uno de los profetas del Antiguo Testamento, nos revela una verdad en este sentido. Acompáñame a Jeremías 17:23. Jeremías 17:23 dice así: Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Asegurémonos que hoy, ante la circunstancia o problema que estemos pasando, no cerremos nuestros oídos, no endurezcamos nuestro cuello, nuestro corazón, para no escuchar a Dios lo que Él ya nos ha dicho y empezar a corregir el camino. Santiago 4:17 también nos habla lo importante que es enfrentar estas situaciones de problema. Y lo dice de una manera muy sencilla, dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si nosotros hemos aprendido a través de nuestro caminar con Cristo que para resolver cualquier problema es necesario orar, es necesario poner las cosas en manos del Señor, es necesario escuchar consejo, es necesario ponerlo por obra. Si sabemos hacer eso que es bueno, orar, escuchar consejo, leer la palabra, instruirnos, y no lo hacemos, pues nos será contado por pecado. En el libro de Eclesiastés, recordamos que este libro fue escrito por Salomón, el hombre más sabio del mundo. En el capítulo 9, versículo 10, nos habla de estos tiempos y nos dice así: 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Habla de este tiempo, que las cosas se tienen que resolver y se tienen que hacer mientras hay vida, porque mientras hay vida hay esperanza. Muchas veces nos la pasamos postergando situaciones cuando Dios ya nos ha dicho que arreglemos, que perdonemos. A lo mejor no hemos perdonado y seguimos ignorando ese problema de falta de perdón. Y lo tenemos ahí guardado en nuestro corazón. Y dice Dios: hazlo ahora que estás en vida. Hazlo ahora que puedes hacerlo, porque más adelante pues no sabes cuál va a ser la circunstancia y tal vez el tiempo ya no te alcance para resolver esa situación. Y también ahí mismo en Eclesiastés, pero en el capítulo 11, versículo 4, dice: el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Es decir, buscar los tiempos perfectos, los tiempos en los que Dios va a obrar. Debemos estar atentas a esas señales que Dios nos da para poder dar frente a nuestros problemas. Una versión más actual de este versículo nos puede dar a entender mejor a lo que me refiero. En la traducción lenguaje actual dice: cuando el árbol cae, no importa de qué lado caiga, donde caiga, allí se queda. Si quieres sembrar, no te quedes mirando el viento. Si quieres cosechar, no te quedes mirando al cielo. Es decir, hay que actuar, hay que obrar, hay que hacer las cosas para que podamos recibir un resultado diferente. A veces es muy importante la oración, pero también la oración debe venir acompañada de acción. Cuando nosotros estamos orando, debemos de actuar en consecuencia de lo que Dios ya nos está diciendo. Un tercer error que cometemos comúnmente las mujeres es el ser malagradecidas. Encontré un dato que nos muestra que en una investigación que se hizo sobre el comportamiento de relaciones exitosas y duraderas en el 2018, realizado por unos investigadores de la Universidad de California,
Ellos hablaban de que la gratitud ayuda a las personas y a las relaciones a enfrentar situaciones difíciles, a amortiguar efectos negativos de los problemas que puedan surgir, como por ejemplo financieros o cuando hay necesidad de cuidar a alguien de la tercera edad o que está enfermo en nuestra familia, o luchar contra alguna enfermedad que se presente en nuestra familia, alguna enfermedad terminal como el cáncer o alguna situación como la depresión u otros problemas. Siempre la gratitud inspira a que las cosas salgan mejor. Y estos investigadores pues seguramente descubrieron esta parte, pero finalmente Dios en su sabiduría, Él ya no lo había dicho, Él ya nos había expresado que la gratitud que nosotros podemos experimentar ayuda a nuestras relaciones y ayuda a crecer mientras enfrentamos estas circunstancias difíciles. La Biblia tiene muchos versículos sobre la importancia de ser agradecidos, primeramente con Dios, pero también con nuestro prójimo. Pero uno de los más emblemáticos es Primera de Tesalonicenses 5:18. Seguramente este versículo tal vez ya te lo sepas de memoria, y si no, pues es uno de los versículos que debemos tener muy grabados en nuestro corazón. Cada vez que tengamos una situación difícil, cada vez que tengamos una situación complicada, tomarnos un tiempo para agradecer lo bueno, para agradecer que Dios está con nosotros en medio de esa batalla, que Dios está con nosotros en medio de esa circunstancia. Y dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que tengamos un corazón agradecido siempre. Y yo creo que hemos sabido experimentar los beneficios de esa gratitud. Cuando nosotros agradecemos, vamos a recibir también gratitud. A veces en el día a día no nos tomamos un tiempo para agradecerle a nuestro esposo por las cosas buenas, sin solo ver lo negativo o las cosas malas que suceden a veces. Hay que tomar un tiempo para hacer una lista de por qué tengo que agradecerle a mi esposo. Agradecer por su amor, agradecer por su cuidado, por la provisión de nuestra casa, porque se está esforzando en ser un hombre de verdad. ¿Por qué le tengo que agradecer a mis hijos? Tal vez hoy tengo que agradecer a mis hijos su amor, su sonrisa, su obediencia. ¿Por qué tengo que agradecer en mi trabajo? Porque tengo un trabajo, porque tengo provisión para mi casa, porque Dios me ha puesto en un lugar de privilegio cuando hay muchos otros que tal vez no tengan un trabajo como el que yo tengo. Hay tantas cosas por las cuales agradecer, y ese es un motivo que día a día nos da esperanza, el ser agradecidos con Dios y con todos los que nos rodean. Un cuarto error que cometemos es quedarnos atascadas en la rutina. Muchas veces las mujeres tenemos tantas cosas que hacer en nuestro día a día, entre ellas pues cuidar a nuestros hijos, educarlos, administrar nuestro hogar, la limpieza, la comida, hacer todas las actividades del día en el trabajo, con los hijos, nuestra casa, y todo eso nos puede llevar a veces a estancarnos en una rutina más que en un deleite de disfrutar que tenemos una casa y podemos limpiarla, que tenemos unos hijos y podemos convivir con ellos, que tenemos un esposo al cual podemos amar, al cual podemos preparar algo especial para él. Y a veces se nos olvida que los pequeños detalles hacen la diferencia y nos enfrascamos en la rutina, en hacer cada día lo mismo, y tal vez pudiéramos pensar, a veces la rutina no es mala. Creo que hay cosas que pues todos los días tendremos que hacer. Sin embargo, la rutina se convierte en mala cuando perdemos el propósito del para cuál lo estamos haciendo. ¿Para qué estamos educando a nuestros hijos? ¿Para qué estamos administrando nuestro hogar? ¿Para qué estamos yendo a ese trabajo? Si hoy no perdemos de vista la visión y el enfoque y el propósito que es para glorificar a Dios, seguramente nuestros días se harán más deleitosos y no estaremos enfrascadas en la rutina del día a día. Incluso el cocinar, el lavar los trastes, el hacer el aseo de nuestra casa,
pues debe ser motivo de gozo, porque estamos hoy diciéndole: Señor, todas las cosas que hago, las hago como para ti y no para los hombres, por amor a ti, Señor, porque tú me has provisto de esto y hoy puedo disfrutarlo. Quiero que me acompañes a algunos versículos que nos hablan acerca de esta parte de las rutinas y de cómo romper esta parte en nuestra vida. El primero de ellos se encuentra en Salmos, en el Salmo 107, versículos 4 y 5. Salmo 107, versículo 4 y 5 dice así: Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, y su alma desfallecía en ellos. Esto nos recuerda un poco del peregrinar que tuvo el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto. Y a veces nosotros nos la pasamos así como el pueblo, vagando en el desierto. Ese desierto puede ser esa rutina. Andamos perdidas, solas, sin camino, no hallamos dónde estar bien, dónde sentirnos a gusto. Estamos hambrientas y sedientas, pero no hacemos nada para saciar esa hambre y esa sed. Y nuestra alma desfallece. Job, en medio de todas las circunstancias que él vivió, también pasó por un tiempo de aflicción, por un tiempo en el que seguramente hubo ese cansancio de lo que estaba viviendo en el día a día. Y en el capítulo 7, versículo 4, Job expresa: Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy llena de inquietudes hasta el alba. ¿Cuántas veces hemos pasado esas noches en vela, de insomnio, de no poder dormir, pensando y pensando y pensando y pensando en querer cambiar el mundo, querer cambiar las cosas, enfrascadas en lo que hoy no tenemos, sin aprender a disfrutar lo que Dios ya nos ha dado? Pero para volver de esa monotonía, de cualquier situación que pudiese parecernos monótona, debemos recordar lo que nos dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 26. Volviendo un poco al ejemplo de Pablo, debemos de romper con esas rutinas, con esas cosas del día a día que nos estancan y no nos dejan seguir adelante. Te repito, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 26 dice así: Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Aquí nos habla de una lucha legítima que Pablo estaba teniendo, de cómo él vivía su vida en el día a día. Y en una versión, Nueva Traducción Viviente, dice: Por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. Entonces, una manera de romper las rutinas, de romper con las cosas que nos estancan, es no hacerlo simplemente por hacerlo, sino que todo lo que hagamos, cada paso que demos, lo hagamos con un propósito. ¿Y qué propósito más hermoso que agradar a nuestro Padre Celestial? La rutina puede llegar a ser letal si no le encontramos un propósito. La visión de Pablo iba más allá de cualquier circunstancia limitante, porque su participación en la carrera de la fe no cesaría hasta que cruzara la línea de llegada. Al incluir a Jesús en cada aspecto de nuestra vida, aún la rutina puede tener significado. Aún esas cosas que del diario tenemos que hacer cobran un significado diferente. Porque si hoy lo estamos haciendo es para hacer esas ayudas idóneas, para ser esas mujeres de verdad, esas mujeres virtuosas, que como dice la palabra, cuando un varón halla una mujer, dice Dios, una esposa halla el bien. Nosotros queremos ser ese bien para nuestros esposos. Y ese es un sentido, un propósito de vivir. Entonces, cada vez que tú te sientas atascado en la rutina, cada vez que tú te sientas que no puedes más, recuerda cuál es el propósito por el cual estás aquí. El propósito por el cual Dios te escogió para ser su hija. Y eso te tiene que llenar de esperanza y de fe para seguir adelante.
El último error del cual te quiero hablar, que es muy común entre nosotros, es no saber escuchar. La mala escucha puede estar en varias presentaciones, en varias formas. Algunas personas solo oímos, pero realmente no escuchamos lo que el otro nos quiere decir. Otras comenzamos a veces a pensar ya en los argumentos, en lo que vamos a contestar, sin ni siquiera haber terminado de escuchar al otro. No escuchar es un problema importante en una relación, empezando con nuestro Padre Celestial. Si no aprendemos a escuchar su voz, estaremos seguramente en problemas. Y de ahí para abajo, si no escuchamos a nuestro esposo, no escuchamos a nuestros hijos, no escuchamos a nuestros colaboradores en el trabajo, pues seguramente tendremos conflictos, problemas. Pero podemos prevenir y resolver todos estos problemas escuchando lo que dicen los otros. Esto no quiere decir que nos vamos a quedar calladas y que nunca vamos a decir nada. Escuchar realmente implica que tratemos de entender lo que la otra persona nos está queriendo comunicar. Y hay 2 versículos que quiero leerte donde hay mucha sabiduría encerrada en la palabra de Dios. El primero de ellos está en Santiago, capítulo 1, versículo 19. Santiago 1:19 dice así: Por esto, mis amadas hermanas, toda mujer sea pronta para oír, tarda para hablar y tarda para airarse. Aquí nos dice pronta para oír. ¿Qué quiere decir? Que debemos estar dispuestas siempre a escuchar la necesidad del otro, a escuchar para poder entender lo que la otra persona está pasando, ser empático con nuestro esposo, con nuestros hijos, y después de eso poder dar una respuesta que sea la correcta, la perfecta, la que necesitaba escuchar nuestro esposo, la que necesitaban escuchar nuestros hijos, la que necesitaba escuchar nuestra compañera de trabajo. Y también en Proverbios 15:31 nos habla acerca de esta importante virtud del saber escuchar. Acompáñame a Proverbios 15:31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Debemos de ser esas mujeres que aprendan a escuchar cuando Dios nos está amonestando, cuando Dios nos está diciendo, no vas por el camino correcto, corrige, endereza tu camino. Y entonces estaremos contadas entre las sabias, moraremos en esa sabiduría que solamente puede venir de Dios, la cual nos hará enmendar pues muchos de los errores que generalmente nosotras cometemos. Y así como estos 5 errores, pues puede haber muchos otros errores que cometamos. Y sabemos que vamos a cometer errores. Mismo Dios en su palabra nos dice que 7 veces cae el justo, pero las mismas 7 será levantado. Dios sabe que nos vamos a equivocar, Dios sabe que vamos a cometer errores, pero también Él nos ha dado las formas y las maneras de levantarnos de ahí. Si hoy, amada, a través de este estudio te diste cuenta que estás cometiendo algunos de estos errores, que a lo mejor no estás siendo feliz con lo que hoy tienes, que estás postergando tu felicidad, a lo mejor te diste cuenta que has ignorado instrucciones que Dios te ha dado, que has ignorado los problemas, que no has enfrentado las situaciones con las armas que Dios ya te dio, que has sido malagradecida con Dios y con tu familia, con los que te rodean, que te has quedado atascada en una rutina, en un pensamiento, dándole vueltas y vueltas y vueltas a una situación, y que no has aprendido a escuchar a Dios y a tu prójimo. Hoy es tiempo de actuar para mejorar esa situación. Quiero dejarte
con 2 versículos para que meditemos y reflexionemos acerca de esto, y que Dios nos dé esa sabiduría para poder enmendar aquellos errores que hayamos cometido. Primero, acompáñame a Proverbios capítulo 3, versículo 6, que dice: Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y el Salmo 143:10, que nos dice así: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Estos 2 versículos son para orarlos, para pedirle a Dios que Él enderece nuestras veredas, para pedirle que Él nos enseñe a hacer su voluntad y que nos guíe a una tierra de rectitud, a un lugar bueno, a mejorar nuestras relaciones con Él y con nuestro prójimo. Este fue un estudio breve, pero espero que, al igual que Dios habló a mi vida, hoy haya hablado a la tuya, y que hoy nos tomemos un tiempo para reflexionar y para pedirle a Dios perdón por los errores que hemos cometido como mujeres en nuestro matrimonio, en la relación con nuestros hijos e incluso en nuestro trabajo. Hoy te pido que inclines tu rostro y me acompañes en esta oración para ponernos a cuentas con el Señor. Padre bendito, Señor, hoy sabemos que la vida no es sencilla, Padre, que hoy enfrentamos múltiples desafíos y retos como mujeres. Sabemos, Señor, que en nuestra naturaleza caída aún seguimos cometiendo errores, aún seguimos fallando. Pero también, Padre, tenemos la certeza de que tú nos has mirado y que tú nos has escogido y que nos has dado armas poderosas para enfrentar esos errores, que has puesto, Señor, un manual de vida para instruirnos, para guiarnos, para redarguirnos, para corregirnos, Señor. Padre bendito, enséñanos, Padre, enséñanos a buscar tu verdad, a buscar tu palabra, a hacer tu voluntad. Que tu buen espíritu, Señor, nos guíe a una tierra de rectitud, que nos guíe a un matrimonio feliz, que nos guíe a una relación buena con nuestros hijos, que nos guíe a ser buenas trabajadoras en casa o en el lugar que tú nos hayas puesto, dando testimonio de ti, Señor. Padre, hoy ponemos en tus manos todos nuestros caminos, Señor, y te pedimos que endereces nuestras veredas. Si has visto en nosotros manchas, si has visto en nosotros error, Padre, si has visto que no hemos aprendido a contentarnos cualquiera que sea nuestra circunstancia, si has visto, Señor, que hemos ignorado tus instrucciones, que hemos postergado el resolver problemas y el poner orden a nuestra vida con lo que tú ya nos has enseñado. Si tú has visto, Padre, que nos hemos quedado atascadas, ancladas en alguna rutina y que hemos perdido el sentido y el propósito de nuestra vida. Oh Señor, si tú has visto, Padre Santo, que no hemos aprendido a escuchar tu voz, que hemos sido poco sensibles a lo que tú nos dices, ayúdanos, Señor. Te pedimos perdón, Padre. Ponemos esta situación en tus manos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a salir adelante, a enderezar este camino y a guiarnos por tu verdad, a guiarnos por tu palabra, porque solo en ti hay esperanza, Señor. Y sabemos que estos errores contigo los podremos superar, Señor. Te pido porque bendigas la vida de cada una de mis hermanas que hoy escuchó este estudio, y que hables a su corazón y le muestres cuáles han sido los errores que ha cometido, cuáles han sido las fallas que ha cometido. Que nos traigas a memoria todas esas situaciones
que las pongamos en tus manos, Señor, y que empecemos a trabajar en cada una de ellas. Si ha habido falta de perdón, si ha habido falta de disciplina para estudiar tu palabra, si ha habido soberbia en nuestro corazón, tú nos conoces perfectamente, Señor. Guíanos, Padre, guíanos a tierra de rectitud. Danos un corazón entendido, un corazón limpio, que pueda llevar mucho fruto, Señor. Te pedimos todo esto en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amada hermana, pues gracias a Dios por tu vida y espero que pronto nos podamos ver. Doy gracias por estos estudios que Dios permite que haya en nuestra iglesia para que todas sigamos creciendo. Bendiciones para tu semana.